Les mando un saludo muy cordial desde Magdala y bueno, pues quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones. Probablemente muchos de ustedes ya les ha llegado algo acerca de toda esta polvareda que se ha levantado en torno al documento reciente de la Santa Sede sobre la Santísima Virgen María. Y bueno, comienzo estos comentarios aquí al lado de esta imagen hermosa de María, la Virgen de la Dulce Espera. Y quiero caminar un poquito con ustedes hacia la orilla del lago de Galilea y vamos conversando. La verdad es que a mí lo último que me gusta o lo que menos me gusta es entrar en temas muy polémicos y muy apasionados, ¿no? Porque pues siempre invariablemente hay polarización y diga uno lo que diga, la gente va a querer que uno se posicione a favor o en contra y a partir de lo que uno diga entonces ya tienen listas las respuestas y los ataques e incluso los insultos. Pero vamos a reflexionar un poco, ojalá que de manera desapasionada y podamos pues conversar e ir al trasfondo del asunto. Y lo primero que hay que decir es que sabemos todos que cuando hay una pelea, el punto más sensible y más delicado es cuando se menciona la mamá, ¿no? Porque a uno le pueden insultar lo que sea menos a su propia madre. Y entonces ahí sí es donde uno pues, se pone sensible, ¿no? Y entonces no me extraña que en este caso efectivamente esté ocurriendo algo parecido, ¿no? Que la mención de la Santísima Virgen de algún modo se haya vuelto un tema que este documento algunos lo han querido tomar hasta como una ofensa, ¿no? Y nada más lejano de la realidad, pero bueno, vamos a hablar con tranquilidad acerca de esto. Yo no voy a exponer aquí los números, no voy a leer el documento con ustedes, hay varios videos que lo hacen. Quisiera comentar ahora algunos aspectos de este documento. Y lo primero es que el por qué se ha querido hacer este documento. Bueno, pues este no es un documento dirigido a todo el pueblo de Dios, no es la intención de que, digamos, para que todos lo tengan que leer, sino que es una respuesta a unas solicitudes. Ha habido unos grupos que llevan ya bastantes años solicitando al Vaticano que se proclame un nuevo dogma mariano, ¿no? Y de algún modo, pues seguramente con muy buena intención, se quiere promover que haya un nuevo dogma mariano, así como se proclamó en su momento pues la Inmaculada Concepción o la Asunción de María, pues que también el Papa proclame a María como corredentora. Y es algo que ha estado discutido por un tiempo, pero hay que decir una cosa, este movimiento, vamos a llamarlo así, de gente, de grupos que solicitan esto, no es que sean como que provengan de la devoción popular multitudinaria, sino que se trata más bien de unos grupos concretos que lo han querido promover a través de redes sociales, a través de recaudación de firmas, algo así, ¿no? Cosa que es un poco peculiar, pero bueno, ha habido mucha insistencia, sin duda, y entonces el Vaticano ha visto necesario el dar una respuesta al respecto, ¿no? Porque ha sido una cuestión disputada, y entonces cuando hay mucha disputa, pues en última instancia, para eso está la Santa Sede, para dirimir también las cuestiones doctrinales. ¿Y qué ocurre? Pues que el Vaticano es el que tiene la última palabra en las discusiones de la Iglesia, se dejan pasar años y luego cuando llega un momento, pues el último, digamos que tiene la última palabra es esto. Hay un dicho que se aplica, se debe aplicar, que dice Roma locuta causa finita, ¿no? Que significa, si hablo Roma se acabó la disputa, ¿no? Y que aquí pues, se aplica, ¿no? a Roma, entendido como el Vaticano, que tiene la última palabra en las cuestiones de fe y moral sobre todo. Y entonces, bueno, pues ese es el papel que tiene el Vaticano. Pero desgraciadamente, cada vez que habla la Santa Sede, y esto no es ahora, sino desde hace mucho, pues hay siempre personas que ya tienen una postura
y que si el Vaticano no apoya su postura, entonces toman actitudes muy negativas. Eso ocurrió ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando Juan XXIII publicó la Pacem in Terris y en los Estados Unidos sentó muy mal porque no apoyaba el capitalismo de la manera que hubieran querido muchos católicos, y entonces muchos inmediatamente empiezan a tratar de, siempre es así, de ver, bueno, esto es magisterio ordinario o extraordinario, estamos obligados o no a seguirlo, y esto empiezan a buscar mil formas de no tener que aceptar esa enseñanza, ¿no? Eso es siempre igual. De otra manera, por ejemplo, también Pablo VI en su momento publicó la Humane Vitae, ¿no?, sobre los anticonceptivos, y entonces los que estaban a favor de los anticonceptivos, bueno, pues montaron ahí un montón de salvedades y de peros y de excusas para no seguirlo, ¿no? Y al final pues siguieron haciendo lo que quisieron a pesar de la enseñanza magisterial. Bueno, pues claro, hay muchas diferencias. Aquí no se trata de una encíclica papal, estamos hablando de un documento de el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ex Santo Oficio, pero no cabe duda que es un documento oficial de la Santa Sede. Esto, no caigamos en el juego de quien empieza a atribuirle únicamente al cardenal Fernández, que además no es muy apreciado por muchos sectores de la Iglesia, ¿no?, y es visto más bien como una persona inaceptable, ¿no?, por decirlo con palabras decentes, ¿no? Entonces, como no gusta su persona, se aprovecha y dice, dado que no lo firmó el Vaticano, el Papa, entonces vamos a poder atacar al cardenal. Pero en realidad es un documento oficial de la Santa Sede y significa que tiene una aprobación legítima del Papa. Esté o no estampada la firma del Papa, es un documento que es considerado del Vaticano, del Papa, en un cierto nivel. Es decir, que no lo publicaron mientras el Papa estaba dormido y no se dio cuenta, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo claro, porque si no es muy fácil estar tratando de salirnos por la tangente, ¿no? Y hay que decir una cosa sobre este aspecto del título de corredentora. El documento afirma la sustancia, que significa afirma que María es una cooperadora excelsa, tiene el privilegio de tener una cooperación en la obra de la redención diferente, distinta, superior a la de cualquier otra persona en la historia. Coopera con Cristo en esta obra de una manera excepcional, y bueno, tiene expresiones de que todo lo que incluye ese concepto de corredentora está afirmado en el documento, ¿no? Habla de dos títulos, corredentora y mediadora de todas las gracias, y explica que sí entendemos los católicos, y está completísimo lo que ahí se expone. Lo que dice el documento, al final, en última instancia, digamos, es la palabra, el término corredentora, no es prudente usarlo, no es oportuno. Significa no que sea herético, sino que es ambiguo y se puede malentender. Quien lo ha usado anteriormente lo ha hecho en el sentido más católico del término, de acuerdo, pero no se puede proclamar como dogma, porque no es algo que sea claro, suficientemente claro. Y entonces, como dice allí, si hay que dar demasiadas explicaciones para que no se malentienda, entonces quiere decir que no es oportuno usarlo, ¿no? Yo recuerdo un compañero mío de congregación que decía, para las redes sociales, un buen consejo, decía, si al publicar una fotografía tienes que explicar mucho para que no se malentienda, mejor no publiques esa fotografía, ¿no?, porque al final va a causar más daño. Entonces, efectivamente, aquí nos está diciendo lo mismo. Bueno, hay una palabra que fácilmente se puede salir de una recta comprensión, entonces busquemos otra palabra. Busquemos otra palabra. Y aquí está el punto, que esta no es una discusión de doctrina en realidad, aunque muchos van a decir que sí, ya sé. Pero en realidad lo que está en discusión es la palabra, o unas palabras concretas. Es una discusión de palabras, porque la doctrina claramente hasta este momento nadie ha podido decir que hay una sola línea de este documento que sea herética. Al menos no fundadamente, nadie puede afirmarlo. Lo que pasa es que dice que esa palabra
no es la más adecuada, no es la más transparente, la más clarificadora para entender lo que nosotros queremos decir acerca de María. Y esto me recuerda a una cita de San Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice: esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios, que no discutan sobre palabras. No sirve para nada y es funesto para los oyentes. Eso es lo que está pasando ahora. No sirve para nada y es funesto para los oyentes. Toda esta reacción de rebeldía, ¿no?, que tantas personas están ahora mismo teniendo en las redes, y me refiero sobre todo, tristemente, a los pastores. Nuestra misión es aclararle a las personas, ayudarles a entender lo que la legítima autoridad enseña y ayudarles a asimilarlo en sintonía con la Escritura y con la tradición, y no meterles más dudas y más desasosiego a las personas porque yo no entendí. Bueno, pues si tú no entendiste, pues haces silencio hasta que te aclares mejor, pero no que ya al mismo día que sale el documento, a los 2 días ya estás clarísimo y estás ahí llamando prácticamente a la rebelión o a llevarle la contraria a las enseñanzas de la legítima autoridad de la Iglesia, que en el fondo toda legítima autoridad viene de Cristo y mucho más cuando se trata de la Santa Sede. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas que más han aducido algunos? Pues sobre todo 2 cosas. Una, que hay santos que han usado este término y dicen, bueno, entonces, ¿con quién estás? ¿Con los santos o con el actual Vaticano, ¿no? Porque además dice, el actual Vaticano es el problema, ¿no? Pues es que no existe otro Vaticano más que el actual en cada época, ¿no? Entonces es la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, ¿con quién estás? Bueno, pues efectivamente hay santos que han usado el término y el documento no está diciendo que ellos estaban equivocados, está diciendo que en su momento lo usaron de manera devocional, se entiende, pero que no por eso vamos a decir que se pueda proclamar como dogma o que sea el término más adecuado. Y además hay que decir una cosa, ellos lo usaron en un tiempo en el que la Santa Sede no se había pronunciado, pero yo les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que ninguno de estos santos, porque eran verdaderos santos, ninguno de esos santos hubiera hecho los berrinches o las protestas o las rebeldías públicas contra el Vaticano, que hacen algunos que se proclaman muy marianos o muy santos, y que confunden más a la gente. Yo creo que eso jamás lo hubieran hecho esos santos. Lo hicieron en el momento en que no había una directriz clara. Como tantas cosas en la historia, muchos santos han hablado de cosas que posteriormente el magisterio ha aclarado y punto, y nadie ha puesto problemas, y antes de esa aclaración pues había más espacio a la opinión, y después de la aclaración hay menos espacio a la opinión. En este caso no es que no sea un documento que ha dirimido definitivamente todos los detalles, pero claramente sí llega a un punto en el que dice, claramente tenemos que encontrar otra terminología. Y eso creo que es ya un hecho. Luego otro punto es que entre estos santos, el Papa Juan Pablo II usó este término 7 veces. Siempre, nunca en una encíclica o no canonizándolo, pero sí usándolo, lo cual ya tiene un peso, ¿no? Y es el Papa, además, ¿no? Entonces eso tiene también su peso, que algunos quieren subrayar mucho, pero vamos a decir también que en el mismo pontificado de Juan Pablo II, que usó en varias ocasiones la palabra, creo yo que de una manera más devocional que dogmática, pero de todas formas esto aquí no es el punto. Al mismo tiempo, su principal teólogo de la curia, que en este caso es el prefecto de la doctrina de la fe, llamado el cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en 2 ocasiones claramente respondió a esta misma inquietud siendo contrario. Él, que era un gran teólogo también,
y por lo tanto el asesor principal del Papa Juan Pablo II, pues en 2 ocasiones claramente dijo que no era conveniente usar el término corredentora porque no sigue de algún modo la tradición de los padres de la Iglesia. En definitiva, en la Escritura, en la Biblia, no se encuentra una base sólida para usar un término así como corredentora. Y entonces él fue contrario. Entonces tenemos, ¿cómo es posible que dentro del mismo pontificado se usa el término por parte del Papa varias veces, pero al mismo tiempo la Congregación de la Doctrina de la Fe oficialmente dice que no es conveniente usarlo y sobre todo, pues mucho menos proclamarlo como un dogma? Es decir, hoy el Vaticano no está diciendo nada distinto de lo que ya había dicho el cardenal Ratzinger, que después llegaría a ser el Papa Benedicto XVI. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que las cosas, es normal que en la Iglesia haya cuestiones que durante un tiempo de algún modo están en un cierto tono de gris que todavía se está discerniendo, ¿no? Entonces, este ha sido el caso y tiene que haber un punto de llegada, y en este caso este documento marca un cierto punto de llegada, al menos a un cierto nivel, ¿no? Y pues para eso está precisamente el Vaticano, y para eso está la Congregación de la Doctrina y la Fe. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, y entonces tenemos que el Papa Benedicto fue contrario, el Papa Francisco claramente fue contrario, y hoy el Papa León, bajo su autoridad, se publica esto, también es contrario, punto. Entonces, no vamos a sumar ahora 3 contra 1, contra 2, porque también el Papa Pío XI usó esta expresión y no sé cuánto. No se trata de eso, ¿no? Porque cuando usaron el término en ningún momento quisieron oficializarlo, ni proclamar un dogma, ni decir que todos de algún modo tenían que oficializar esta terminología. Bueno, voy a ir a lo que yo creo que está detrás de esta cuestión. Miren ustedes, en el número 67 de la Lumen Gentium, este es el documento sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, cuyo última parte habla sobre la Santísima Virgen María y la proclama Madre de la Iglesia. Bueno, pero allí en el número 67, la Lumen Gentium dice lo siguiente, y creo que esto es importante. Primero dice, el concilio exhorta encarecidamente a teólogos y predicadores de la palabra divina a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios, mezquindad de alma. Entonces, ¿qué está hablando? Mezquindad es ser miserable, ¿no? Poquitero, que no, María lo mínimo. En el fondo, teológicamente, se ha usado 2 expresiones en latín, ¿no? Para estas 2 posturas. Se llaman el maximalismo y el minimalismo mariano. Y vamos a explicar eso. El maximalismo mariano se ha de algún modo explicado con un término en latín que se llama, que dice de Mariam numquam satis. Nunca es suficiente lo que decimos de María, siempre se debe decir más y más y más sobre María, ¿no? Entonces, lo máximo que yo puedo decir de María va a quedar corto, ¿no? De Mariam numquam satis, ese es lo que llamaríamos el maximalismo mariano. Siempre hay que promoverlo, más dogmas, más títulos, y empujar más. Ahora hablaremos sobre eso. Y el minimalismo, que es esta mezquindad de alma al hablar de María, es lo contrario, de Mariam iam satis, significa de María ya es suficiente, ya no le muevan, ya se dijo todo lo que había que decir, ya no hay que hablar más de María, ¿no? Y entonces, de algún modo, es una manera muy miserable de entender el papel de María en la obra de la salvación. Entonces, este maximalismo y este minimalismo están condenados por el Concilio Vaticano II, ambas posturas, como dañinas, ¿no? Cuando se trata de exageraciones. Y de hecho,
les voy a leer una catequesis de Juan Pablo II sobre este número y donde explica esto del maximalismo concretamente, porque en el fondo es lo que está detrás. De algún modo, muchos se han sentido ofendidos porque pensaban que el Vaticano tendría que ser maximalista, que el Vaticano tendría que siempre apoyar todo lo que ensalce más y más y más y engrandezca más y más el papel de María. Eso es lo bueno siempre, es lo más católico, mientras que lo que limite o de algún modo quiera moderar ese maximalismo, entonces está mal. Pues no, el concilio claramente nos muestra que tampoco el maximalismo es siempre la mejor opción, y aquí lo vamos a escuchar de boca de San Juan Pablo II. Dice, las exageraciones, estamos hablando de una catequesis del 3 de enero del 96, dice, las exageraciones sobre María provienen de cuantos muestran una actitud maximalista que pretende extender sistemáticamente a María las prerrogativas de Cristo y todos los carismas de la Iglesia. Por el contrario, en la doctrina mariana es necesario mantener siempre la infinita diferencia existente entre la persona humana de María y la persona divina de Jesús. Atribuir a María lo máximo, esta frase creo que es la más importante, atribuir a María lo máximo, el maximalismo, no puede convertirse en una norma de la mariología, que debe atenerse constantemente a lo que la revelación testimonia acerca de los dones que Dios concedió a la Virgen en razón de su excelsa misión. Luego, más adelante, el Concilio Vaticano II, ese número 67, dice otra cosa muy sabia y dice, bueno, que hay que basarse en la Sagrada Escritura y en los padres de la Iglesia, como bien dijo Benedicto XVI en su momento, o Cardenal Ratzinger en su momento sobre esta expresión también, pero en concreto dice, en las expresiones o en las palabras, aquí es justo esto lo que estamos hablando, en las expresiones o en las palabras acerca de la mariología, eviten cuidadosamente todo aquello que pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otras personas acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces también esto ha sido muy criticado, como que, ¿para qué preocuparnos de lo que piensan los protestantes? Bueno, pues el punto es, no pongamos más obstáculos aún, no añadamos obstáculos a la ya difícil relación que tenemos entre los cristianos, ¿no? Pues aquí estamos hablando de, no del cardenal Fernández, estamos hablando de algo que es el espíritu oficial de la Iglesia Católica hoy. Entonces esto es importante. Bien, pues simplemente quiero terminar diciendo que en este momento, respecto a este tema, hay dos peligros. Un peligro es cuando los enemigos de la Virgen María, concretamente, antimarianos, están ahora poniendo videos absurdos diciendo por fin el Vaticano da la razón a los protestantes, cosa completamente falsa, sacada del lugar, de contexto, ¿no? Diciendo el Vaticano reconoce que los católicos habían divinizado a María, o por ahí un título de el Vaticano le quita la divinidad a María. La divinidad de María no es una diosa, nunca lo ha sido, me explico. Se aprovecha el momento de las aguas turbulentas para sacar provecho, para sembrar más confusión, para que las personas, sobre todo las personas más ignorantes, pues sí, se confundan y de algún modo sacar ganancia de algún modo del momento. Bueno, esas cosas son inevitables y siempre, cada vez que habla el Vaticano, siempre va a haber alguien que va a querer sacar provecho y va a querer sembrar más confusión, y ahora mismo son muchísimos. Pero hay otro peligro más allá de esto, y es el peligro de aquellos supercatólicos, ¿no? Que siembran también confusión, como dije antes, queriendo hablar acerca en contra del Vaticano, poniendo en dudas, poniendo bajo sombra de duda la oportunidad del documento, el espíritu con el que está hecho, sembrando sospecha en los católicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay personas católicas, algunos estarán viendo este video y se van a desuscribir igual. Nada más les pido que no lo anuncien, no tienen que anunciarlo en los comentarios. Simplemente pues se desuscriben y ya está. Pero estas personas
que buscan psicológicamente una seguridad doctrinal de lo que es más simple, y entonces simplemente si un padre es más estricto y si un padre es más rígido y si un padre es más radical, entonces quiere decir que ese es mejor y ese es más católico, ¿no? Y si usa sotana, entonces ese es el bueno. Y si habla palabras más duras, entonces ese es el mejor, ¿no? Entonces un maximalismo, ¿no? Como lo que decía aquí Juan Pablo II, ¿no? Ese maximalismo no puede ser el criterio de evaluación de las cosas. Cuando uno no tiene otra cosa de qué agarrarse, uno se agarra de ahí. ¿Por qué? Porque siente que el piso se le mueve, necesito algo firme, y entonces me parece que este padre que parece más conservador, más radical, ese me parece el bueno. Y muchas veces resulta siendo el que más me aleja verdaderamente de Dios, de la iglesia y de mi fe. Que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen interceda por cada uno de nosotros. Amén. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genetris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis contis, libera nos